poquitín. Ok. Entonces, pues lo más importante, que es una especie de geometría un poco especializada, digamos así en términos coloquiales y en términos generales. Lo que se trabaja casi todo el tiempo, o pues en una buena parte, hace referencia a la medición de ángulos y a la solución de triángulos. Pero para eso, pues digamos que lo primero, en lo que nos vamos a centrar, pues son en dos conceptos básicos que pues debemos tener claro, ¿sí? Para arrancar, entonces, pues inicialmente miramos los dos tipos de unidades que vamos a trabajar inicialmente y son los grados y los radianes. Pero pues estos grados y estos radianes hacen referencia específicamente a las medidas que encontramos en una circunferencia. Entonces, espérenme un momentito a ver si les puedo compartir la pantalla de aquí. Sí, creo que ya. Bueno, ahí también una circunferencia, ¿verdad? Ok, bueno. Antes que todo, ¿cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia, chicos? Cuéntenme. Antes de entrar más allá. ¿Quién sabe? ¿O qué se les Es ocurre? que un ¿Cuál puede ser la diferencia? círculo es una bolita y pues una circunferencia ya es con algo, con más, con millas certeras, por decirlo así, creo. Ok. ¿Qué otra idea tienen? ¿Cuál otra puede ser la diferencia entre círculo y circunferencia, chicos? Cualquier cosa que se les ocurra, no importa que esté mal. La circunferencia pues es como el borde exterior y el círculo es como el área, o sea, lo que está adentro de la circunferencia. Exacto, exacto. Esa es exactamente la diferencia. Entonces el círculo pues comprende toda la parte interna, como pues el área, como Chad está diciendo, y la circunferencia pues hace referencia al perímetro en realidad, ¿no? A ese perímetro que podría tener ese círculo. Entonces aquí vamos a trabajar, pues en términos generales vamos a hablar de circunferencia, ¿sí? Y bueno, dentro de esa circunferencia pues tenemos algunas líneas básicas, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son, a ver si se acuerdan. Entonces, pues antes de, me voy a devolver otra vez aquí. Entonces, ¿cuáles son las líneas básicas de una circunferencia? Por ejemplo, bueno, ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, la línea que atravesamos de aquí a acá, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama, chicos? Yo sé que son conceptos que ustedes ya han trabajado, que ya los Pero la conocen, verdad no me acuerdo. pero ¿Diámetro? exactamente, el diámetro. Diámetro. Y ese diámetro pues hace referencia a la distancia que existe entre dos puntos de la circunferencia y pues puede estar medida en cualquier dos extremos de esa circunferencia. Entonces el diámetro puede ser así o el diámetro puede ser de aquí hasta acá y pues efectivamente siempre estamos hablando de la misma medida, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo acá porque pues digamos que si esos términos básicos no se conocen, pues es posible que entremos en como en inconvenientes después. ¿Ok? Listo. Otra línea que tenemos importante dentro de la circunferencia, tal vez la más importante, pues es la distancia que existe del centro a cualquier punto de la circunferencia que se llama, ¿cómo, chicos? Radio. Radio. El radio, ¿cierto? Ok, entonces el radio. Bueno, listo. Y existe otra línea, es la última que vamos a ver,
que se llama, bueno, aquí hay otra, que pasa por un lado, que la, que la toca tangencialmente y se llama ¿cómo? Obtusa. No, porque son mujeres, imagínense. ¿Cómo se llama esta línea, chicos? Es sarcasmo, mamá. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? No, profe. No sé la verdad. ¿Ni idea? Pues esta es una línea que es una línea tangente a la circunferencia, ¿sí? Y hay otra línea también que es importante tener en cuenta y es una línea que pase por cualquier lado, por ejemplo esta, ¿sí? Que está atravesando la circunferencia en cualquier parte, que no tiene una medida específica y yo la puedo poner ahí o la puedo poner así o la puedo poner así en cualquier parte, ¿sí? Y esta línea que pasa así recibe el nombre de secante. Vamos a escribir aquí. Secante. Listo. Bueno. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Está, nos falta ponerle aquí el nombre. Bueno, entonces digamos que esas son las líneas básicas. Ok. Y tenemos pues también dos parámetros básicos que sí los voy a ver de una vez, que son el área y el perímetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el perímetro de una circunferencia? ¿Cómo se saca, chicos? En términos generales, ¿alguno se acuerda cómo es la formulita? ¿No? Bueno, entonces el perímetro de la circunferencia simplemente tiene una fórmula que se aplica siempre y esa fórmula Y sobre radio, ¿no? O algo así, no sé, no me acuerdo muy bien, pero era sobre pi. sobre pi, pues sí tiene a pi, 2pi por r, ¿sí? Esa es la fórmula general para hallar el radio de cualquier circunferencia. Entonces, pues, si me piden el radio, tengo que aplicar esta fórmula sabiendo que pi, del pi que me están hablando, equivale a ¿cuánto? 3, ¿qué? 114. 3.14. Exactamente. Pi equivale a 3,1416. ¿Y ese pi de dónde viene, chicos? Ese pi del que me están hablando ahí. ¿A qué corresponde? ¿No? Bueno. Sí parece pi, está como rarito. Bueno. Entonces, listo. Pi corresponde entonces a una relación que nosotros podemos encontrar en cualquier circunferencia, ¿sí? Puede ser una circunferencia grande, una circunferencia pequeña, una circunferencia minúscula o una circunferencia enorme. Y corresponde a la relación que existe entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia. Entonces usted puede hacer la prueba si usted tiene una circunferencia y divide, hacer la relación entre el diámetro de esa circunferencia, perdón, entre el perímetro de esa circunferencia y el diámetro, o sea, si divide las dos cantidades, siempre esa relación va a conservar este número o muy cercano a él. ¿Sí? 3,1416, es decir, si yo saco el perímetro de esta circunferencia y lo divido entre el valor del diámetro que tengo de aquí a acá, cuando haga la división, ese valor me va a dar este valor que corresponde a una constante, ¿sí? Entonces, pues se los voy a escribir aquí.
la constante pi equivale a la relación que entre el diámetro de una circunferencia entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Listo. ¿Está claro? ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿O no? Sí, más o menos. Ok. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos la fórmula de perímetro y la otra fórmula, pues importante cuando hablamos de esto, pues sería el área, ¿cierto? Y la fórmula de área, ¿cuál es? Creo que era. Dime. Creo que era A ver, pi creo que era pi al cuadrado. pi por r al cuadrado. Si tenían cuadrado por algún lado. Listo. Entonces, esas son las dos fórmulas básicas de una circunferencia. Lo único que yo tengo que hacer, pues, es aplicar la fórmula común y corriente. Entonces, como es solamente aplicar la fórmula, pues no me voy a detener en este paso. Solamente quería como recordarles, pues, esos parámetros, pues, claros, ¿sí? Para poder entrar, pues, en materia. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, después de que hemos como repasado esto, pues nos vamos a ir un momentico aquí y vamos a mirar como otra de las medidas importantes que podemos tener en cuenta cuando estamos hablando de una circunferencia. Ay, esta no era. Y es la medida de los ángulos, que es pues realmente lo que nos está interesando en este momento. Ay, se me perdió ahora. Un momentito. Ya. Listo. Entonces, pues ahí vimos las líneas importantes. Ahora tenemos otro parámetro pues muy importante que tenemos que tener en cuenta y que es el que básicamente vamos a utilizar en trigonometría y hace referencia a la medida de los ángulos. Entonces, si yo tengo un punto fijo aquí, como este punto B, ¿cierto? Y desplazamos este segmento de recta, el segmento AC que están viendo ahí, y si yo lo desplazo, pues puedo encontrar pues todos los ángulos a los que corresponde una circunferencia. En la clase pasada, creo, anterior, pues mirábamos el transportador, ¿se acuerdan? Y mirábamos todos los ángulos que pues podemos encontrar dentro de la circunferencia. Entonces decíamos que, por ejemplo, aquí el ángulo era de ¿cuánto? 90 grados. ¿Se acuerda? De 90 grados. Y el ángulo, pues el valor que estamos mirando es la distancia que existe desde este punto hasta este, ¿cierto? Midiéndolo acá, ¿sí? Bueno, entonces para esa medida de esos ángulos de los que estamos hablando existen, digamos que dos sistemas de unidades, así como cuando medimos la longitud de pues una distancia cualquiera, podemos medirla en kilómetros, en centímetros, en metros, ¿sí? Para medir los ángulos también tenemos diferentes unidades. Entonces, básicamente tenemos dos sistemas de unidades para medir esta distancia que existe entre los ángulos, ¿sí? Entonces, un sistema, vamos a irnos ya a la otra pantalla, entonces, primer sistema se llama, acá, primer sistema entonces se llama el sistema sexagesimal.
sexagesimal y hace referencia a un sistema, bueno, lo voy a escribir, sistema de medición de ángulos donde la base es 60, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que la base sea 60? Cuando hablamos de la base, que la base sea 60, quiere decir que cada 60 unidades cambio la medida de mi unidad, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de tiempo, cuando hablamos de tiempo, tenemos que también tiene una base de 60, ¿sí? Porque 60 segundos me dan un minuto y 60 minutos me dan una hora, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar exactamente de las mismas cantidades, pero nos estamos refiriendo a cosas diferentes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las mismas unidades. Quiere decir que en este sistema sexagesimal vamos a hablar también vamos a hablar de unidades de minutos, vamos a hablar de segundos y vamos a hablar ya no de horas, sino de grados, ¿ok? En las unidades de tiempo hablábamos de minutos, de segundos y de horas. En las unidades para medir ángulos vamos a hablar de minutos, de segundos y de grados. Y son los grados que habitualmente conocemos, ¿sí? Los que nos aparecen en el transportador, los que siempre hemos trabajado, los que decimos que son 90 grados o que son 180 o 45 grados. Son los grados que siempre hemos trabajado. ¿Listo? Solo que ahora entonces pues vamos a trabajar con medidas más específicas y esas medidas más específicas nos requieren pues que tengamos unas unidades de medida más pequeñas y más pequeñas, ¿sí? Entonces la unidad más grande en este caso son los grados y estos grados se representan pues a través, ya ustedes saben, de una circunferencia pequeñita en la parte superior. Vamos a usar esta. ¿Listo? Entonces con esta bolita yo ya estoy diciendo que el número que está antes, por ejemplo 25, que el número que está antes, pues estamos hablando de, por ejemplo, 25 grados. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a ponerlo aquí en orden. Minutos y segundos. ¿Listo? Cuando hablamos de minutos, entonces la convención que vamos a utilizar va a ser una comilla en la parte superior. A ver si la encuentro. Vamos a ver si la vemos por aquí. Dios, esta. Entonces ahí estamos hablando de minutos cuando tenemos una sola comita. Y cuando vamos a hablar de segundos, por ejemplo, 28 segundos, entonces vamos a, la representación la haremos con dos comitas, ¿sí? Que está aquí, muy bien. Listo. Entonces aquí tenemos la representación para grados, para minutos y para segundos. Bueno, ¿por qué necesito representar grados, minutos y segundos? Simplemente porque de un grado a otro grado hay una distancia. Por ejemplo, si yo voy a pasar del grado 1 al grado 2 o de 90 a 91 grados, pues hay una distancia intermedia, ¿sí? Entonces, en esa distancia intermedia, pues yo necesito, digamos, establecer las medidas que tenga ahí, y para establecer esas medidas pues necesito unas unidades más pequeñas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí estoy, supongamos que estoy aquí en los 90 grados, en los 90, y quiero hablar de un ángulo que esté entre esos 90 y los 91, o sea, un ángulo que esté en esta distancia intermedia entre 90 y 91 grados, pues tengo que darle
digamos que unas unidades diferentes, ¿cierto? Entonces ya será ese ángulo del que estoy hablando, que está entre esos dos, será un ángulo de 90 grados, por ejemplo, 13 minutos, 12 segundos, ¿sí? Será un ángulo intermedio entre 90 y 91 grados, ¿sí? Lo mismo si quiero, tengo un ángulo que esté entre, si tengo un ángulo que esté, bueno, voy a dibujarlo acá. Lo que pasa es que este GeoGebra no lo conozco mucho, pero vamos a un momentito. Acá. Listo. Entonces, supongamos que vamos a trazar otro segmento desde aquí hasta aquí. Listo. Entonces les estaba hablando, supongamos que aquí tenemos 90 grados y aquí 91 y yo quiero representar un ángulo que esté aquí, entre estos dos, supongamos por acá. Entonces ese ángulo pues va a ser 90 grados y un poquito más, y ese poquito más pues estará representado en minutos y en segundos, ¿sí? Entonces será 90 grados, 30 minutos, 25 segundos, o 90 grados, 40 minutos, 30 segundos, etcétera. ¿Sí? Pues dependiendo de la posición en la que yo me encuentre, teniendo en cuenta que siempre las unidades van a ser de 60 grados. Entonces, ¿sí está claro el concepto? Antes de pasar a lo siguiente. Sí, ok. Bueno. Señora. Listo, chicos. Entonces, ahora sí. Vámonos para acá. Vas a tocar abrir esto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues vamos a escribir aquí las equivalencias. ¿Listo? Entonces, un minuto equivale a ¿cuántos segundos? 60. 60 segundos, ¿cierto? 60 segundos. Ok. Y un grado equivale a 60 minutos también. Y de la misma forma, entonces, un grado, ¿a cuántos segundos equivaldrá? 120. 120. No, 60 minutos. Sí, un grado equivale a 60 minutos, ok. ¿Pero a cuántos segundos? 3600. 3600, ¿cierto? Listo. Profe, ahí dice un grado. Señora, Ahí no dice un segundo, sino un grado. Por eso, un grado, ¿cuántos segundos se equivale? sí, esa es la equivalencia. Un minuto equivale a 60 segundos. Listo. Un grado equivale a 60 minutos. Un grado equivale pues en unidades de tiempo como si fuera una hora, ¿sí? Pero pues aquí no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de medidas de ángulos, pero la equivalencia pues es similar, ¿no? Solo que pues en tiempo lo llamamos horas y en ángulos lo llamamos grados, ¿sí? Entonces un grado equivale a 60 minutos y ese mismo grado pues en segundos equivale a 3600 segundos. ¿Por qué 3600 segundos por hoy? Pues porque tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si tú multiplicas 6 por 6, te da 3600. ¿Sí? Listo. Ok, bueno. Entonces, pues digamos que este tema de conversión de unidades, pues básicamente son reglas de 3, simplemente. O sea, teniendo estas equivalencias, pues es aplicar la regla de 3 que corresponda. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la primera
la primera unidad. La segunda, entonces la voy a colocar aquí aparte. Entonces el segundo sistema se llama radianes. Radianes. Y hace referencia también a la medida y 60 del ángulo central, pero tiene una característica específica y es que en la cual la longitud de arco es igual a la longitud del radio. Listo. Y las unidades, cuando hablamos de radianes, se expresan con el símbolo pi. Pi. Se expresan así. Es que no sé por qué lo cambia tan rarito. Pi. Ok. Entonces, siempre cuando hablamos de estas unidades vamos a hablar de pi radianes. ¿Ok? ¿Qué es? Es simplemente otro sistema de unidades, así como les decía, digamos, un sistema es como si fuera metros y el otro sistema es como si fuera en pies, ¿sí? Más o menos. Listo. Entonces, cuando hablamos de radianes, vamos a irnos aquí a la circunferencia, un momentito. Cuando hablamos de radianes, entonces, pues tenemos una equivalencia básica. ¿Dónde está? Que corresponde a lo siguiente. A ver si lo puedo hacer la edición acá, si no. Bueno, entonces acá tenemos nuevamente la circunferencia. Hablamos del sistema sexagesimal que corresponde a los grados. Ahora vamos a hablar del sistema en radianes. Entonces, el sistema en radianes pues hace referencia a otro sistema, pero que lo podemos pues emplear o que se emplea de la misma forma. ¿Listo? Entonces, la equivalencia pues corresponde a la siguiente. Toda la circunferencia dijimos que medía ¿cuánto? ¿Recuerdan cuando hablamos del perímetro de la circunferencia? Sí. ¿Cuánto era? 3,146. Okay, me perdí. Pero no, ¿a cuánto equivale el perímetro de la circunferencia? A 2 pi por radio. 2 pi por el radio, ok. Entonces, de ahí partimos para saber que el perímetro total de la circunferencia corresponde a 2 pi, ¿ok? Entonces, si hablamos de que el radio, por ejemplo, de la circunferencia fuera 1, ¿sí? Entonces, y esa es la medida que vamos a tomar nosotros para identificar, pues, todas las medidas de la circunferencia en radianes. Entonces, vamos a ver si esto nos... Profe, para moverlo tienes que ponerle en donde dice herramientas básicas, En 9, tienes ¿cierto? seleccionado segmento y tienes que poner en 9. El 9, sí. Acá. Eso. Sí. Bueno, entonces, estamos hablando entonces de todos los ángulos que tenemos aquí en la circunferencia, ¿cierto? Bueno, y el total, cuando completamos toda la circunferencia, decíamos, estamos hablando de 2 pi. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de, si nosotros dividimos esa circunferencia, vamos a dividirla con este. Si nosotros dividimos esa circunferencia, por ejemplo, acá,
No. Vamos a... Bueno, si nosotros la dividimos así y sabemos que el total de la circunferencia es 2pi, ¿qué medida, chicos, habrá desde aquí hasta acá? Solo para el ángulo de 180 grados, de aquí hasta acá. Si el total desde aquí hasta acá es 2pi, completa la vuelta, o sea, hablando del ángulo completo, dijimos que es 2pi desde aquí hasta acá, ¿cuánto habrá? O pi. Solamente pi, exactamente, será la mitad pi, ¿cierto? Y si lo divido ya en 4 partes, ¿cuál será la medida desde aquí hasta acá? Medio pi. Entonces, aquí necesariamente tengo pi dividido entre 2, ¿cierto? Sí, ustedes saben aquí cómo meto para escribir. Acá. Bueno, no, en realidad voy a hacerlo en el otro lado mientras le cogemos el tiro a esto, porque si no aquí los voy a tener. Bueno, entonces, listo, aquí me trae la circunferencia. Entonces decíamos que la vuelta completa, dijimos, la vuelta completa cuando estamos hablando de radianes, entonces corresponde hasta aquí a 2pi, ¿sí? Arranco en el ángulo 0 y al dar la vuelta completa, pues llegamos a el valor 2pi, ¿sí? 2pi. Si solamente estoy hablando de media circunferencia, desde la distancia de aquí hasta acá, entonces dijimos pues que necesariamente estamos hablando solamente de la mitad, ¿cierto? Entonces el valor desde aquí hasta acá corresponderá solamente a pi, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Si divido yo esa distancia pi, como esa que tenemos acá, entre 2, miren, aquí estoy dividiendo este pi en 2 partes, pues la medida del ángulo de aquí de la mitad correspondería ¿a cuánto? Este de aquí. Pi entre 2. Pi entre 2, exactamente. Ajá. Pi medios, ¿sí? Y entonces, aquí diríamos que este es pi medios, aquí sería 2 pi medios, y esta medida de este ángulo de aquí, ¿cuánto correspondería? La de abajo. 3 pi entre 2. 3 pi medios, ¿cierto? ¿Sí está claro, niños? No. ¿Sí? O sea, entiendo el pi y medio, pero ¿de dónde sale 3 pi y medio? Entonces, mira, aquí estamos dividiendo la circunferencia en 4 partes, 4 ¿cierto? partes. 1, 2, 3 y 4. La La mitad es primera, un pi. O sea, la la vuelta es 2 primera, pi. ajá, esta de aquí, la primera que hicimos, este pi medios, si tú lo divides en 4 partes, pues sería, Cada parte vale medio. dime, Cada parte vale medio. exactamente. Pero, entonces aquí este vale medio, este vale 2 pi medios, este vale 3 pi medios y este de acá vale 4, ¿sí? Porque estás dando Ah, la ok, sí, circunferencia sí, sí. completa, ¿sí? Asimismo, si lo divido más, entonces supongamos que lo vamos a dividir otro poquito. Entonces voy a dividir. 6. Sí. Vamos a dividirlo otro poquito, sí. Que les cuento que precisamente hoy se me acabó la batería del mouse y entonces
Pues es más difícil con el mouse de computador. Listo. Entonces supongamos que aquí lo dividimos ya en, miren, 2, 4, 6, 8 partes. ¿Sí? Está dividido en 8 partes el total. ¿Listo? Entonces aquí empezamos, el ángulo es 0. El primer ángulo de acá, ¿cómo se llamaría? Si lo he dividido en 6 partes. Sería pi Este de entre aquí 4, ¿no? sería Pi, Pi entre 4. 4. 2 pi, ¿cierto? ¿Sí? 2 pi es lo que tengo. Ay, ¿qué se hizo? 2 pi es la circunferencia total. 2 pi es la circunferencia total, ¿cierto? Dividido ¿entre cuánto? 8. No sé, pero... Dividido entre 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Sí, 8. 2 pi octavos. Y si yo simplifico, pues puedo sacar mitad de 2, ¿cierto? 1 y mitad de 8, 4. Y lo que obtengo sería ¿cuánto? Pi dividido entre 4. Exactamente. Entonces, si yo simplifico, lo que tendríamos acá sería pi cuartos. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Este de acá entonces sería ¿cómo? ¿Cómo se llamaría este? 2 pi octavo. Sería pi octavo, ¿no? Otra vez. Espera. Entonces sería 2 pi cuarto. 2 pi octavos. De sobre No, octavo. porque 2 pi octavos es la anterior. Tiene que ser 2 pi cuartos. 3. 3 pi cuartos. 3 pi Octavos. cuartos. No, perdón. Aquí 2 pi es la medida total, ¿cierto? Sí, señora. 2 pi lo dividimos entre 8 partes, quiere decir que cada parte corresponde a pi cuartos, o sea, este pedacito es un pi cuartos. El segundo pedacito entonces será 2 pi Pi cuarto. cuartos. Sí, Ah, sí, ve. exactamente, Así. 2 pi cuartos. Listo. El otro es 3, el otro es 4, el otro es 5 y así Exactamente, sucesivamente. ese será 2 pi cuartos. El siguiente entonces a 3 pi 3, cuarto. ¿cierto? Pero no. O sea, sigue con pi cuarto. Ah, no, sí, sí, sí. Pi cuartos. Sería octavos. Entonces, un pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Este de acá será 4 pi cuartos, ¿cierto? Entonces, dense cuenta, si yo simplifico, pues aquí obtengo el mismo pi que habíamos dicho antes. Si yo simplifico acá, obtenemos el mismo pi medios que habíamos dicho antes, ¿cierto? Ok, Y acá, sí. pues podemos seguir. Entonces, el siguiente sería ¿cuánto? 5 pi cuartos. Pi cuartos. 2 pi cuartos. 5, ¿cierto? Y el otro, 6 pi 6 cuartos. pi cuartos. 6 pi cuartos. Y el siguiente, 7. y el último, 8. 8 pi cuartos, ¿cierto? Y pues al hacer la simplificación, pues obtenemos el mismo 2 pi. ¿Sí está claro? Sí, señora. Ok, bueno. Y si yo lo dividiera más, pues puedo seguirlo dividiendo infinitamente, pues para obtener más divisiones. Entonces, por ejemplo, si lo divido nuevamente aquí
Ujú. Y lo divido nuevamente aquí. Y también aquí. Y aquí. Por acá sí. Ya está, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver cuáles serían todos los ángulos que van ahí. Y vamos a hacer ese ejercicio ahí en la casa. Les voy a dar 3 minuticos, bueno, un poquito más, para que pensemos exactamente a cuánto corresponde cada uno de estos ángulos. Si tenemos esta división y ya los miramos, ¿vale? Hacemos el circulito, profe. Sí, toca que lo hagan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 partes, ¿cierto, profe? Sí, son 16. Sí, son 16. Sí, 16. ¿Listo? Creo que sí. Bueno, vamos a mirar entonces. Entonces lo primero que hacemos es que identificamos a cuánto corresponde este pedacito y cómo lo hacemos, a cuánto correspondería ese pedacito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y sexto? Entonces Pi sobre 16. 2 pi sobre 16. miramos el total de la circunferencia. El total de la circunferencia es 2pi, ¿cierto? 2pi. Copiar de aquí.
2pi sobre el total de divisiones que teníamos. 16. Que dijimos que hay 16, ¿cierto? Y pues podemos simplificar ese 2pi 16avos para saber a cuánto corresponde cada pedacito. Entonces, al simplificarlo, ¿cierto? Nos da pi octavos, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Entonces, nos daría pi octavos, ¿cierto? Ay. Pi octavos, listo. Quiere decir que esta primera lineecita que tenemos aquí corresponde a pi octavos. La segunda, entonces, ¿a cuánto corresponderá? Esta de acá. 2 pi octavos. 2 pi octavos. 2 pi octavos, ya está ahí. La siguiente. 3 pi octavos. Exactamente. Sucesivamente. 4 pi octavos, 5 pi octavos, 6 pi octavos, 7 pi octavos, 8 pi octavos. Ujú. Recuerden, si nosotros simplificamos, pues necesariamente me tiene que dar el mismo ángulo, ¿no? Cualquiera de las divisiones que yo haya hecho. Si yo simplifico ahí, pues obtengo el mismo 3 pi cuartos que tenía antes. Nueve. Diez. 11. Bueno, etcétera. ¿Listo? ¿Sí les quedó así? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Entonces aquí al final pues nos quedará 12, 13, 14, 15, 16 pi octavos y si yo divido pues vuelvo otra vez al 2pi del que habíamos hablado inicialmente. Bueno, frente a esto entonces, si nosotros miramos el sistema anterior que teníamos, pues podemos identificar cuáles serían realmente las equivalencias, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que este 2pi, cuando damos la vuelta completa, en el sistema de grados corresponde a ¿cuánto? ¿Cuántos grados son la circunferencia completa? ¿Se acuerdan? 360. 360. Quiere decir que 2pi corresponde a 360 grados, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra equivalencia que nos puede funcionar para hacer el intercambio, perdón, la conversión de unidades, ¿sí? 2pi corresponde a 360. Entonces, si yo me voy hasta acá y estoy hablando de pi, ¿a cuántos grados corresponderá? 180. 180 grados, exactamente. Y esa es la que generalmente utilizamos, pues porque es más simple, ¿no? Entonces, 180 corresponde a pi, ¿sí?
digamos que de ahí viene la equivalencia, ¿ok? Entonces, ese es el parámetro que vamos a utilizar y pues lo voy a escribir aquí aparte para que nos quede claro. Entonces, la equivalencia que vamos a utilizar siempre es esa. Pi corresponde a 180 grados, ¿ok? Y de esa forma nosotros, pues a través de regla de 3 o un sistema de conversiones normal, pues podemos pues convertir de grados a radianes y de radianes a grados, ¿sí? Entonces, pues miremos cómo podríamos hacer. Entonces, supongamos que tenemos vamos a hacer, bueno, varios tipos de conversiones, pero vamos a hacer primero este. Supongamos que tenemos el siguiente ángulo, 39,67 grados. 39,67 grados. Y nos piden pasarlo a grados, ya están grados, ¿no? Pero grados, minutos y segundos. Es decir, es como cuando usted tiene la unidad completa y no le alcanza esto para convertirse pues en otro grado, ¿sí? Pero entonces le está diciendo, bueno, exactamente entonces cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos tengo. Entonces, ¿cómo hacemos? La parte entera la vamos a dejar igual, es decir, 39 grados seguirán siendo 39 grados, ¿sí? La parte entera, o sea, lo que está antes de la coma, pues lo dejamos intacto. Esos son los grados. 39 grados, ¿ok? Luego vamos a tomar la parte decimal. En este caso, la parte decimal son 0,67, ¿sí? O sea, lo que le sobra a esos 39 grados, en este caso 0,67, y lo vamos a transformar en minutos. Entonces, para transformarlo en minutos, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Por 60. Por 60, exactamente. Entonces lo multiplicamos por 60 para transformarlo en minutos. Y nos da 0,67 por 0,60 nos da 0,402. No, perdón. 0,67 por 60 es 40,2. 40 puntos. Sí, 40 puntos. Quiere decir que en esta cantidad encontramos 40 minutos, ¿sí? 40 minutos y nos sobran 0,2. Y esos 0,2 los vamos a volver a tomar para pasarlo a segundos. Entonces, si yo quiero pasar esos 0,2 minutos a segundos, ¿por cuánto lo multiplico? ¿Por cuánto sería? 360. No, no porque estoy partiendo de minutos. Igual por ¿Cuánto? 60. Por 60, ¿sí? Porque estoy partiendo de minutos a segundos. Si estuviera partiendo directamente de grados a segundos, pues sí, por 3600. Pero estoy partiendo de estos 0,2 minutos que me sobraron de acá y esos minutos los voy a pasar a segundos. Entonces sería 0,2 por 60, ¿cierto? Y nos 12. da 12 segundos. Entonces, esta cantidad inicial que nos da acá, cuando yo lo paso a grados, minutos y segundos, la escribiría 39 grados, 39 grados, 40 minutos,
¿sí? Y 12 segundos. ¿Listo? Hagamos otro ejemplito parecido. Entonces, supongamos que tenemos